Buenos días todavía. Buenos días. Que Dios les bendiga mucho. Que este día sea un buen día para cada uno de los que estamos acá. Que sea bueno. Que Dios les bendiga a cada uno. Qué bueno estar junto con ustedes compartiendo la palabra. Dios creo que cada día nos enseña cosas nuevas y wow, lo que tengo que compartir con ustedes es un tema que hace mucho tiempo lo compartí en una enseñanza que teníamos acá y a mí siempre me ha llamado la atención, tiene una característica muy especial. Creo que la palabra, a ver, las personas que están en la Biblia, los personajes de la Biblia, como lo quieran llamar, no fueron personas especiales, no fueron extraordinarios en su principio, pero Dios vio algo en el corazón de ellos que los hizo extraordinarios y por eso están en la palabra. Usted y yo, cada uno de los que estamos aquí, quizás no en nuestro principio de caminar con el Señor siempre nos sentimos indignos, sentimos que no éramos lo, mm, como lo correcto, pero Dios vio algo en el corazón de nosotros y por eso nos tiene aquí. Y por eso el nombre de llamarse Hijo de Dios, pertenecer a una congregación, nos hace especiales, nos hace diferente y eso tiene que hacernos sentir eh, no orgullo en el sentido de la palabra como yo superior a los demás, pero debo sentirme bien porque Dios un día decidió mirarme. Quizás esperamos que alguien, una autoridad, venga y nos mire y nos diga y nos alabe y nos sentimos bien. Pero imagínense que el Dios mismo, el creador de los cielos y de la tierra, un día decidió y tomó y buscó la forma de que a nosotros nos pudiera llegar la palabra, una forma de que alguien nos hablara. Quizás cada uno de nosotros tiene distintas formas. ¿Cómo llegó a la iglesia? Todos tenemos distintas formas. Alguien habló, alguien nos invitó, fuimos a un café, teníamos un amigo, no sé. Todos tenemos distintas situaciones como llegamos a la iglesia. ¿Ya? Dios decidió usar el instrumento para que nosotros le conociéramos. Y yo quiero compartir con ustedes una palabra que, como les digo, a mí me toca mucho, un poco lo que recién cantábamos, eh, solo Dios es digno. Nosotros no somos dignos de lo que recibimos del Señor. Quiero que por favor me puedan acompañar al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. Quiero que hablemos de un personaje que está acá. Está tanto en el Evangelio de Lucas como en el Evangelio de Mateo. ¿Ya? Quiero que hablemos de la fe del centurión. A ver, para explicarle, este pasaje, este acontecimiento de la Biblia está tanto en el Evangelio de Lucas como en el Evangelio de Mateo. ¿Ya? Voy a tratar de ponerlos bien en el contexto para que puedan entender. Yo lo entendí de esta manera y lo que pude leer. A ver, en el Evangelio de Mateo habla de como que el centurión se presenta delante de Jesús. ¿Ya? Cuando leen Mateo 8 es el mismo escenario. Y en el Evangelio de Lucas habla que él envió emisarios. Ahora, para algunos podría decir, es que hay una contradicción, ¿ya? No hay una contradicción, no existen contradicciones en la Biblia. Mateo escribe más hacia los judíos y que una persona gentil, como en cierta forma era el centurión, que llegara a la casa, que Jesús fuera a la casa, no era bien visto. ¿Ya? Entonces, Lucas lo explica de otra manera, porque Lucas, la escritura de Lucas, ¿ya? Está escrito hacia los gentiles, hacia nosotros. Nosotros somos considerados los gentiles, no los judíos.
Entonces, en los libros hay una diferencia. Siempre cuando nosotros leamos la palabra, siempre busquemos la coincidencia que hay en distintos libros. No nos hagamos una versión de la palabra solamente con haber leído una sola parte. Hay muchas partes del Evangelio en las cuales el distinto episodio está explicado en distintas formas. A veces tomamos una cosa y decimos, fue así. Y fue así. Ustedes ven las películas y en las películas muchas veces aparece el centurión que va donde Jesús a pedir la sanidad. Pero Lucas lo explica de otra manera. Él explica que mandó emisarios. El centurión es una persona bien especial en la vida, ¿ya? Aquí hay como 3 personas en la vida y que nosotros tenemos que, en cierta forma, tomarle mucha atención. El centurión, el esclavo y los emisarios. Bueno, Jesús es el más importante, pero dentro de las características, uno en esto dice, ¿en qué posición estoy yo? ¿Cómo yo me veo en este ejemplo? ¿En qué posición estoy yo? ¿Soy como el centurión? ¿Soy como el esclavo? ¿O soy como los ancianos que el centurión envió? Voy a leer lo que dice, primeramente lo que dice el Evangelio de Mateo, ¿no es cierto? Sí, dije Mateo. Perdón, Lucas, disculpen. Ya. Lucas capítulo 7, desde el versículo 1 en adelante. Dice, después de haber terminado toda la palabra del pueblo al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a sanarle a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa del centurión, el centurión envió unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Esa es la palabra. ¿Ya? Ahora, cuando uno empieza a desglosar y empieza a poner las distintas situaciones en esto, uno puede pasarlo como una lectura a alguien que fue y le pidió un favor a Jesús. Y lo puede tomar bajo ese contexto y está bien. Pero cuando uno empieza a escudriñar la palabra no es simplemente leerla. Escudriñar es empezar a ver las distintas situaciones que son y que están en la palabra. A veces nosotros leemos cosas, hemos aprendido cosas y nos han instruido cosas, pero nosotros no las hemos vivido. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer la palabra, lo que conversaba hace tiempo el pastor me marcó muchas situaciones, a veces uno le pone atención. A ver, ¿recuerdan ustedes en el tema del hijo pródigo? Cuando el padre dice que va al encuentro del hijo y uno tiende a pensar en el concepto que uno tenía, decía, fue y lo fue a cubrir porque se alegró de verlo.
Sí, se alegró de verlo, pero también él fue a cubrirlo para que nadie le hiciese daño, porque recuerden de lo que decía el pastor acá, decía que si alguien encontraba que el hijo había hecho algo malo y volvía a la casa, era muy proclive que a él lo castigaran y lo mataran. Entonces el padre cuando va a recibirlo, va porque en cierta forma quiere cubrirlo, quiere protegerlo. Dios, a pesar de que nosotros podemos tener muchas cosas, Dios siempre nos guarda, siempre nos tiene en cuidado. Hemos aprendido cosas así que sabíamos de una manera y las vemos de otra manera. El día viernes compartíamos en la palabra y hablábamos de la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro, fíjense que hay una parte que dice, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas. ¿Qué da a entender? Que primero Dios está preocupado como Padre de mí, porque me da el alimento, y después me juzga por mis errores. O sea, primero me ve como padre y después me ve como juez. Pero a veces lo leemos tan rápido, lo damos y no nos damos cuenta de ese pequeño detalle. En este texto que les acabo de leer, hay muchas cosas, hay mucha riqueza en la palabra. Hay mucha riqueza. Este hombre, este centurión, recuerden que Jesús venía bajando, dice, después de que hubo terminado todas las palabras al pueblo que le oía, entró en Cafarnaún. Jesús primero fue, dice, a orar. Estuvo orando, el famoso Sermón del Monte, donde él estableció cómo era el reino. Todo lo podemos leer. Él había terminado de hablar eso y él bajó a Cafarnaún. Cafarnaún era una ciudad que estaba en la costa, cerca del mar. Las ciudades no eran grandes. Uno piensa, ¿será como esta ciudad? No, eran ciudades de no más de 1.000, 2.000 personas. Entonces, él baja del monte, dice, de donde había estado, el sermón del monte, baja a Cafarnaún, ¿ya? Y escucha este siervo, este centurión, dice, oyó hablar de Jesús. Recuerden una cosa, Jesús no tenía una iglesia establecida, no era que, vamos a ir a la iglesia de Jesús. Ellos se movían normalmente entre lugares y lugares, Jerusalén, Betania, Cafarnaún, se movían en distintas ciudades y normalmente donde se enseñaba la palabra era en las sinagogas. En las sinagogas normalmente entraban solamente los varones, las mujeres quedaban fuera, ¿ya? Era el varón el que tenía que instruir a la familia de lo que se enseñaba. Y Jesús era un maestro. Muchos le reconocían como rabí, maestro. Característica, este hombre cuando oyó hablar de Jesús y mandó los emisarios, no le dijo maestro, no le dijo rabí, le dijo Señor. Él reconoció en Jesús, a pesar de que él no había participado. Dice que mandó a hacer una sinagoga, pero no dice que él participaba en la sinagoga. Dice, oyó hablar de Jesús. Oyó. Él era un gentil. La ley no permitía que personas como él estuvieran en la casa de un judío. Ni un judío podía ir a la casa de un gentil. Jesús le dice, yo voy a ir. En Mateo le dice, iré y le sanaré. No, ni siquiera dijo, iré y voy a ver qué es lo que tiene. Dice, iré y le sanaré. Era tal la convicción, la certeza, de que no había duda. A veces nosotros, como decía Gonzalo hace una semana atrás, decía, a veces nosotros en los procesos tendemos a, si irá a ser o irá a ser, ¿irá o no irá? Entramos en la duda. Pero la confianza en este hombre que no había escuchado del Señor, o sea, que había escuchado del Señor, pero no había sido instruido, como lo somos hoy en día cada uno de nosotros, cómo nos instruimos, cómo tenemos la palabra. Ustedes se imaginan, no sé, tómenle el peso. Yo digo, ¿qué haría, qué hubiese hecho un apóstol Pablo, un apóstol Pedro, un hombre del Señor con la sabiduría y con todo lo que tenían, con la palabra en la mano? ¿Qué hubiese hecho hoy en día? Traigan a Pablo y colóquenlo aquí, pásenle la palabra. ¿Qué no haría? Y a veces a nosotros nos cuesta hablar del Señor. Y a veces nos cuesta hablar del Señor.
con todo lo que ha hecho. Este hombre oyó hablar. Un centurión era un soldado, era una persona con autoridad. El centurión viene de la palabra centuria. Centuria es 100. Era una persona que tenía a cargo aproximadamente a 100 soldados. Recuerden que en ese tiempo Israel estaba bajo el control del Imperio Romano. Ellos tenían el control de todas las cosas. 1.500 personas. En el pueblo donde vivo yo viven 1.500 personas. No era grande. Él tenía a cargo 100 soldados. Todos sabían quién era este personaje, quién era. Pero él tuvo temor de ir adelante de Jesús. Él por eso mandó emisarios, porque quizás muchos lo iban a juzgar. ¿A cuántos de nosotros nos juzgaron cuando nosotros dijimos un día, yo voy a una iglesia, yo cambié, yo dejé esto, yo dejé? ¿A cuántos nos discriminaron? ¿A cuántos nos dejaron de lado? No los invito porque yo no creo que vaya a venir. No va a venir. Después ya sencillamente no nos invitaban. Pero no sabían la influencia que podíamos tener. La influencia que pudo tener no está especificado en la palabra, que este hombre se convirtió, que este hombre a lo mejor los 100 soldados se convirtieron al Señor. No está especificado, está solamente el decir, él oyó de Jesús, él creyó que él iba a sanar y ni siquiera era un hijo, ni siquiera era su esposa, ni siquiera era un esclavo. Miren, los pensadores de ese tiempo, los grandes pensadores, tenían este pensamiento. Entre una carreta, una vaca y un esclavo, ¿cuál es la diferencia? El esclavo habla. Están en el mismo nivel. Los esclavos eran desechables, no tenían peso. Podían tener, si alguien se les enfermaba, simplemente se le moría y traían otro, y traían otro. Y muchos querían servir en las casas de ellos porque era bueno, porque había alimento, había protección. Entonces, él va a rogar por un esclavo. Jesús hoy ruega por nosotros delante del Padre. El que intercede delante de Dios por cada uno de nosotros es Jesús. ¿Somos dignos de nosotros de eso? Yo no. Yo no. Pero Dios me mira con un corazón, dice que Dios me amó antes de siquiera yo haber nacido. Dios tenía este plan perfecto que un día yo estaría delante de ustedes compartiendo la palabra. Porque es el plan de Dios. Este hombre, a pesar de todas las situaciones que tenía como centurión, como hombre de autoridad, va y se presenta delante de Jesús, porque él había oído de Jesús. Va y delante dice, Señor, yo te vengo a interceder. ¿Y por quién? Por un esclavo. Hay muchos teólogos que dicen que puede haber sido un hijo, pero aquí dice esclavo. La traducción dice que la palabra es lego. Sí, lego. Así es la palabra cuando habla de esclavo. ¿Ya? Cuando vinieron y él dice, como yo no puedo ir, yo no soy digno de ir, mandó a unos ancianos. Los ancianos fueron. Los ancianos, miren, para otra característica, los ancianos eran como enemigos de Jesús. No les gustaba la forma en la cual Jesús enseñaba la palabra. Eran contrarios a Jesús. Pero ellos decidieron ir. ¿Por qué? Porque dijeron, este hombre es hombre de autoridad, es hombre que tiene recurso. Y fueron a presentarse delante de Jesús para interceder por este hombre. Detalle, no hablaron nada del esclavo. No dijeron nada del esclavo. Le dijeron, es digno que le concedas esto. O sea, es obligación que tú le concedas esto. Porque ama nuestra nación y si nos edificó una sinagoga. ¿Qué vemos ahí? Interés. Él no habló de un hombre que era gentil,
porque ellos no entraban a la casa de los gentiles. Él era un gentil, pero era una autoridad. Pero él no venía a interceder por él, por la persona de él, venía a interceder por el esclavo que tenía. Pero ellos dijeron, es digno que tú le concedas esto, porque ama a nuestra nación. Era un poder que tenía subyugado a Israel. Pero ellos vieron el interés, no vieron que ese hombre lo que estaba intercediendo era por su esclavo. Pero aquí viene lo más importante y una cosa de que a uno lo tiene que marcar y lo tiene que hacer la diferencia entre cuando uno lee la palabra y lo que hace, lo que de cierta forma tiene que hacer en el corazón de uno. Este hombre se humilló. Dijo, Señor, no soy digno que entres en mi casa. No valgo lo que tú puedes hacer. Pero sin embargo, Señor, no te moleste porque no soy digno que entres bajo mi techo. Ahí dijo lo que él era. Pero hay una parte que a Jesús, al mismo Jesús, le sorprendió. Porque aún me tuve por digno de venir, no me tuve por digno de venir a ti. Pero le dijo, Señor, di la palabra. Di la palabra. Di la palabra y mi siervo será sano. ¿En eso vemos duda? Vemos, Señor, di la palabra y mi siervo empezará el proceso de recuperarse. Di la palabra y yo voy a empezar a ir a la sinagoga. Di la palabra y voy a empezar a entregar más. No, le dijo, di la palabra y mi siervo será sano. No dudó. No hay, ahí no hay un ápice de duda, no hay el que estaba al lado de Jesús en la cruz. Le dijo, Señor, acuérdate de mí, acuérdate. No le dijo, Señor, te voy a servir. Señor, acuérdate de mí. Cuando el Señor tocó nuestros corazones, cada uno tiene algo que lo hizo diferente. Una palabra, una alabanza, algo tocó el corazón de cada uno de nosotros. Aquí hay características que uno dice, wow, Señor, pero ¿cómo? Este hombre que era indigno. Quizás el siervo había escuchado entre donde iban a comprar, había escuchado de un hombre que andaba por las ciudades y que sanaba y que se llamaba Jesús. Y quizás él le transmitió a su siervo, a su señor, y le decía, Señor, hay un hombre que camina y anda y sana y enseña. Quizás los mismos ancianos le dijeron, hay un tal Jesús que enseña y ha sanado y ha resucitado a algunos. No, todavía no, porque estaba recién empezando el ministerio. Pero ha ayudado a alguna gente. Quizás eso le dijeron. ¿Cuánta información manejaba él? Porque él manejaba 100 soldados en una ciudad de 1.500, 1.600, 2.000 personas. ¿Cuánta gente, cuánta información le había llegado a él? Que dice que él oyó hablar de Jesús. Y él fue donde los ancianos y seguramente les preguntó, les dijo, oye, ¿y el tal Jesús? Sí, mira, sí, algo hace. Creo que es un profeta, creo que es... Pero sin embargo, él decidió creer y decidió creer por él, pero también creyó porque él estaba ayudando a alguien. Él intercedió, él fue un intercesor delante de Jesús por su esclavo. ¿Por cuántas personas nosotros intercedemos diariamente? ¿Por cuántas personas nosotros? Por eso es muy bueno y creo que se debe seguir haciendo muchas veces más lo de los días miércoles,
porque nos colocamos delante del Señor por aquellos que no tienen voz. Ese esclavo no tenía voz. Quizás le contó a su Señor del Jesús. No lo dice la palabra, pero quizás le contó de Jesús, le habló de él y tuvo fe. Y este hombre decidió aplicar eso que él había escuchado, lo decidió aplicar a la vida, a lo real. Ahora, nosotros, hoy en día, nuestra posición delante del Señor, ¿cómo es? Nos ponemos delante del Señor intercediendo por aquellos que no tienen voz, o que teniendo voz tienen vergüenza, o teniendo voz tuvieron una mala experiencia, o teniendo voz no quieren hacerlo. Hay muchas sanidades que se hacen. Aquí dice que los amigos de él, cuando volvieron, encontraron al siervo sano. Cuando a usted o cuando a nosotros nos piden algo y hacemos la voluntad de Dios y Dios cumple, es bueno, es muy bueno que eso se diga a los demás, porque aumenta nuestra fe y nuestra confianza en Dios. No podemos ver a Dios simplemente como un intercesor que hace cosas y lo dejamos escondido. Lo hizo y lo guardamos detrás de la cortina. No, tenemos que publicarlo, tenemos que hacerlo visible, para que otros más que pueden estar en duda también aumenten su confianza en Dios. No guardemos, amados, no guardemos cuando Dios haga algo, por poco que sea. Pero en ese proceso, como nos enseñaba Gonzalo, Dios está haciendo algo. En esa intimidad, como nos decía el pastor la semana pasada, Dios está haciendo algo. Si tengo la oportunidad hoy día de salir, de poder compartir con alguien, Dios, el resto, hay veces que nosotros creemos que nosotros tenemos que manejar el tiempo, y el tiempo lo maneja Dios. Los procesos los maneja Dios, no los podemos manejar nosotros. No somos dignos de nosotros de ponerle presión a Dios. Simplemente dejarlos en sus manos. Y en el proceso que Dios nos haga vivir, siempre tener la confianza y la certeza de que es el tiempo de Dios, es el proceso de Dios. Estamos en el tiempo de que Dios quiera hacer algo. A veces en ese proceso no es solamente enseñanza para nosotros, es enseñanza para otros que nos ven y que dicen, este cambió, voy a ver si al final de esto cambió o no cambió. Y si cambió, a lo mejor yo lo voy a analizar, lo estoy viendo desde afuera, pero yo estoy en el proceso, yo estoy viviendo ese proceso, pero para que otros también puedan ver ese proceso en mí, y en ese proceso la otra persona también diga, en cierta forma, lo que yo veo en él, Dios también lo puede hacer en mí. A veces la carga no es solamente para uno, no, es que el Señor me tiene en esto, y solo a mí, y a mí, nada a mí. No. A veces en el proceso es para mí, pero también es para enseñanza a los demás. A mí me costó mucho tiempo, después de volver de Iquique con mi señora, me costó mucho tiempo, me escondí muchas veces detrás de mentiras con mis amistades de que yo era evangélico. Ya estaba en la iglesia aquí, pero me costaba decirles a mis amigos que yo era evangélico, porque sabía que me iban a preguntar lo mismo de siempre. Hasta que un día tuve que decirlo. Y lo dije con tan convicción que ni siquiera tuvieron la oportunidad de preguntarme si tomaba Coca-Cola, tomaba café, comía carne, trabajaba los sábados, daba la plata. La misma pregunta, dais sangre, celebráis el cumpleaños, soy adventista, soy metodista. Todos preguntan lo mismo. Entonces, claro, así que cuando les conté, le dije, mire, les voy a decir una cosa, una verdad, ya, esto. Y no me vayan a preguntar las mismas tonteras que siempre me preguntan. ¿Cuál? No, sí, soy evangélico. No, eso no lo hacemos nosotros, qué sé yo.
Cuando me casé, nos casamos acá en la iglesia, varios de ellos, de mis amigos de infancia, vinieron. Sinceramente en el Señor quisiera que estuvieran acá, pero es el tiempo del Señor para ellos. Pero todos quedaron así sorprendidos cómo éramos, todos, o sea, la mayoría me decían, no pensé que era así, siempre pensé que iban a andar con el terno café, con la Biblia bajo el brazo, caminando. No somos así, le dije, si supiera lo desordenados que somos, le digo, partamos por eso, le digo, somos bien desordenados. Pero en ese proceso yo me vi en el proceso, negué muchas veces con mentira que, oye, vamos a hacer una cosa, no, es que este domingo no, me invitó mi mamá. No, ¿qué no? Y llegábamos de la casa y nos íbamos a la casa, sí, pasábamos a veces para la casa de mi mamá, para no llegar a la casa, vivir en una parcela, para que ellos supieran de que yo llegaba en la tarde. Entonces oculté muchas veces. Pero en ese proceso lo viví, entonces cuando después tuve que decir la verdad, todos entendieron y nadie me cuestionó y después entendían. Y después varios de ellos me dijeron, ¿sabes qué? En este proceso que estoy viviendo, me decían, oye, no sé si decirte esto, pero es que no sé, tú podés rezar por mí. Tú podés rezar por mí, es que en realidad no, es que me estoy pasando esta situación y que sí, tú podés rezar por mí. Ya. Primero, yo no rezo. Y todos así quedaban como sorprendidos, así como, ya. Bueno, eso que hacen ustedes, pues, orar, sí. Y ya. Decir, podía hacerlo tú también, lo decía. Pero sí, pero es que, no sé, ¿cómo se hace? Cuando tú hablas con tu papá, ¿cómo lo haces? Bueno, voy, ya, es lo mismo. Yo no tengo un ritual específico, no, yo hablo con Dios y el Dios sabe y yo le cuento las cosas a Dios y Dios me entiende. Sí es hablar con Dios. No hay un encasillamiento. Sí, pero igual reza por mí, me decía. Igual pedía por él. Pero volviendo al tema. Cuando este hombre toma esa actitud de decir, Señor, a pesar de lo que yo soy, la autoridad que tengo, el cargo que tengo, lo que he hecho por ustedes, recién vengo conociendo a este Jesús y le digo que aún así soy indigno. Aún así, recuerden, era una autoridad. Él tenía bajo 100 personas a su cargo. Además, él recibía solamente, era un centurión. Sobre él estaba para ponerlo en contexto, la persona que estaba a cargo de él era no me acuerdo el nombre, pero vendría a ser como el prefecto, ¿ah? El pretor, sí, el pretor, que viene a ser como Pilato. Poncio Pilato era el que estaba ahí. Y sobre él estaba una autoridad que era política, pero en realidad no tenía peso, que vendría a ser el rey. En este caso vendría a ser como Herodes Antipa. Ellos estaban subyugados por el Imperio Romano, entonces no tenían mucha autoridad. Recuerden, cuando fue a Jesús, al que fueron a pedirle, que en cierta forma si moría o no moría, fue a Poncio Pilato, no fue al rey, porque además el rey se desentendió. Tuvo más peso la autorización de Poncio Pilato que la del rey. Y bajo él estaba el pretexto, ¿cómo era? ¿Ah? El pretor. El pretor. ¿Ya? Y después venía prácticamente el emperador. O sea, el César. O sea, no había, en cierta forma, él reconoció en Jesús la autoridad y lo llamó Señor. Y entendamos esto, él solamente oyó de Jesús. Nos dice que tuvo una conversación ya directa con él. Él oyó de Jesús, pero aún así él decidió
llamarlo Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa. Nosotros a veces, con todos nuestros bemoles que tiene la vida, a veces no somos dignos que Dios entre en nuestra casa, que nos cuide y nos guarda como nos ha cuidado. A veces digo, Señor, es tanto lo que tú me das y es tan poco lo que yo te doy. Pero como le decía hoy día a los servidores, que teníamos una reunión con ellos, que nos edifica mucho. Pero el Señor decía, cuando yo le decía eso, Señor, es tanto lo que tú me das y es tan poco lo que yo te doy. El Señor me decía, bástate de mi gracia. Y si yo te tengo ahí, ¿qué? ¿Tú vas a cambiar algo? No. Yo soy el que cambió las cosas. A veces les compartía a los servidores que muchas veces que nos ha tocado y compartir con autoridades y estamos a cargo. Yo tengo la bendición de estar a cargo junto con Dori y los que estamos en el servicio, de a veces estar encargados de las autoridades, dónde van y esas cosas que tenemos que hacer, que a ustedes les han tocado también las oportunidades de ir y ver. Y yo a veces me he parado y he mirado y he observado en el silencio y miro a cada uno de los que están sirviendo junto conmigo, junto con nosotros, con Dori y con el equipo de pastores. Yo miro y digo yo, ¿quién soy yo para estar aquí haciendo lo que estoy haciendo con las autoridades, con la gente que está a cargo? Y que son gente que a lo mejor incluso son superiores a mí. Pero como hoy día también enseñaba Doris, el tema es que como Jesús, el que quiere ser más, el que quiere más puesto, primero tiene que estar sirviendo. Para ser alguien en el mundo nos enseñan que mientras más arriba estamos, más gente está a cargo. En las cosas del Señor es todo lo contrario. Mientras más arriba estamos, más tenemos que servir. Aquí quizás ustedes ven a los servidores, los ven porque están con su traje, pero todos de una u otra manera somos servidores. A todos de una u otra manera alguien va y nos pide algo. Así como mis amigos me pedían rezar, a ustedes de una u otra manera, donde estén, como dice el pastor, donde uno va, es iglesia. No podemos llevar esto para allá porque voy a la iglesia, yo soy iglesia. Yo tengo la palabra. El Espíritu Santo que dejó el Señor es el mismo para todos, no hay un espíritu diferente. ¿Hay responsabilidades dentro de la casa del Señor? Sí. Los pastores son los pastores. Los que tenemos una posición que Dios nos ha permitido, el matrimonio Gonzalo, Gladys, Jenny, Rodrigo, Doris y quien les habla, que nos colocaron como diáconos. No estamos para ser exaltados, estamos para servirle a cada uno de ustedes. Y los que están como servidores están para servirle a ustedes. Los que están como maestros están para servir a nuestros hijos. Cada uno tiene una responsabilidad dentro de la casa, pero usted también tiene una responsabilidad de compartir el Evangelio más allá de estas cuatro paredes. Nosotros somos 20 servidores, más los pastores, somos como 27. Somos más de 120, 130 personas aquí en la iglesia. Entonces, no podemos simplemente decir hay 30 servidores, hay 120 servidores, porque cada uno de nosotros, cuando comparte la palabra fuera de estas cuatro paredes, está haciendo un servicio para el Señor. Yo lo único que quiero cuando un día me toque presentarme delante del Señor, que el Señor me diga, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. No sé el mucho en ese concepto, pero en lo poco he tratado de ser fiel. ¿Me he equivocado? Sí. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, nos vamos a equivocar.
Pero vuelvo a la palabra de Gonzalo, en el proceso vamos aprendiendo, en el proceso vamos a ir mejorando. Quizás mucha gente nos dijo, sí, te convertiste, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto te va a durar? Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, quizás tienen más tiempo que yo en el Evangelio. Porque Dios ha decidido considerarlo a cada uno de ustedes. Yo me siento mucho como este hombre. Porque yo oía de mi hermano que hablaba del Evangelio, pero yo lo miraba de lejos. Gracias a Dios no tuve la necesidad de ir por una necesidad imperiosa. No la tuve y se lo agradezco a Dios. El trato mío con Dios fue simplemente decir, obedezco. Y he aprendido a caminar junto con mi esposa ya hartos años. Y en este tiempo Dios ha sido fiel con nosotros. Este hombre, ¿qué nos enseña a nosotros? Este centurión, ¿qué nos dice a nosotros, a cada uno de nosotros? Nos habla de que a pesar de todas las situaciones, él tuvo fe en Jesús. Fíjense que los mismos discípulos que caminaron con Jesús, que andaban al lado de él, que vieron los milagros de Jesús. Aquí Mateo y Juan fueron los dos discípulos que vivieron in situ con Jesús. Lucas y Marcos no anduvieron con Jesús. Ellos tuvieron revelación del Espíritu Santo y los llevó a escribir el Evangelio, ¿ya? Pero los que estuvieron con él in situ fue Mateo y Juan. Pero los mismos discípulos, hubo momentos en que hasta su fe dudó y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. A pesar de todo lo que habían visto con el mismo Jesús, ¿qué le dijo Tomás a Jesús? Si no metiera el dedo en las llagas, no creería. Pero Jesús, en Juan 17, nos dice que por la fe y la palabra de esos hombres, los que estamos aquí íbamos a creer sin ver. ¿Usted ha visto a Jesús? No. ¿Usted sabe si su nombre está escrito en el libro de la vida? No, pero cree y sabe y tiene la certeza que un día cuando se presente delante de Jesús y los libros sean abiertos, su nombre está escrito. Cuando Jesús dijo, voy a hacer morada para que cuando yo esté, ustedes estén, ¿usted cree en eso? Yo lo creo. Yo creo que Jesús está haciendo morada para mí. Pero no lo he visto, no lo veo, no sé, pero ¿cómo? Porque tengo fe. Dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza, la confianza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no he visto a Jesús, pero confío tanto en Él que he depositado todo delante de Él. Mi vida, mi familia, todo le pertenece a Él. Mis problemas. Yo no me hago problemas, se los dejo a Él. Es más fácil. ¿Tengo un problema? El Señor lo resuelve. Es lo más fácil. Él va adelante. Él ha visto mi perseverancia. Los resultados de lo que somos delante de Dios no es fruto de lo que hacen los pastores. Es cierto, nos enseñan la palabra. Pero lo que yo aplico, lo que se me enseña aquí, yo tengo que aplicarlo fuera de esa puerta. Si usted tenía duda hoy, como le dijeron esos hombres, aumentaron la fe,
salga de aquí con la fe aumentada. Salgamos de aquí con una fe aún más de la que teníamos que cuando entramos. No puedo entrar con una situación y después volver y tomar la situación que la dejé colgada allá afuera y llevármela de nuevo para la casa. No, yo entré aquí y voy a cambiar. Y de aquí tengo que salir cambiado. Y si no, en el proceso le pido, Señor, yo quiero cambiar. En este proceso yo quiero cambiar, no quiero quedarme en lo mismo. Quiero empezar un proceso. ¿Cuánto se va a demorar Dios? Eso depende de mi fe. Eso va a depender de mi fe. Recuerden que Pedro era una persona impulsiva. Hizo muchas cosas que no correspondían. Pero dicen que cuando Pedro lo negó 3 veces, después Jesús tuvo un trato con él y se le acerca y le dice, Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, te amo. Él fue renovado. Dice que después hasta la sombra de Pedro, hasta la sombra de él sanaba. Pero tuvo que vivir ese proceso. Quizás cuántas veces, el Evangelio no lo dice, pero quizás cuántas veces Pedro no dijo, yo estando con el mismo Jesús, muchas veces con él a sola, no aprendí lo que debía haber aprendido. Y a lo mejor en mi etapa de la vida hubiese sido mucho más de lo que fui. Y le dijo al final, ni siquiera soy digno de morir como murió él. Y murió de cabeza. No, este hombre simplemente le dijo, Señor, solo di la palabra. Solo di la palabra. Tuvo fe a pesar de todas las situaciones que vivía. No dudó. No le entró la duda a su mente. Como nosotros hoy en día, en cierta forma ustedes me pueden decir, ya, bonito lo que dijo hermano, pero ¿cómo lo aplico en mi vida? ¿Cómo lo hago? Hebreos 11, capítulo, versículo 6. Y lo sabemos. La pregunta es, ¿lo aplico día a día? Pero sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay, la fe, y que es galardón de los que la buscan. ¿Quiere agradar a Dios? ¿Queremos agradar a Dios? Tengamos fe, como este hombre. Apliquémoslo a nuestra vida, como este hombre. No hay otra forma. Hay distintas formas de pensar, formas de llevar el Evangelio, formas de que se ha enseñado, sin desmerecer, no lo estoy diciendo. Pero hay gente que se le ha enseñado que caminando agrado más a Dios. Hay gente que se le ha enseñado haciendo sacrificios es más agradable, le agrado más a Dios. Hay gente que se le ha enseñado que mientras más da, más agrado a Dios. Aquí dice, sin fe es imposible. No es, mire, sí, en realidad, sí, usted puede agradarle un poquito a Dios, así como que, no, es imposible. Y cuando es imposible, no es porque es imposible. La palabra es una sola. Es imposible agradar a Dios si no tiene fe. Y como esos hombres que a pesar de que vivieron 3 años con el Jesús, caminaron con Él, vieron los milagros, tuvieron también dudas, ¿cuánto más nosotros?
Pero nosotros, a diferencia de ellos, nosotros vivimos en la gracia. A diferencia de ellos, el Espíritu Santo está en nosotros día a día. Nos redarguye, nos dice en qué nos equivocamos, pero también nos lleva a que esa acción la podamos cambiar. No es pedirle que esté una hora orando. Eso depende de cada uno. Depende de lo que Dios quiera hacer en su vida. Hay veces que sencillamente decirle, Señor, auxilio, socorro, no puedo más. Es más significativo que a veces, como se ha enseñado, leerle el currículum al Señor. A veces le leemos el currículum al Señor y el Señor dice, ya, yo conozco la necesidad, sí, sé cuál es, pero ¿en qué momento lo vas a decir? ¿En qué momento lo vas a decir? ¿En qué momento? No lo dijo. Amados, este hombre, a pesar de todas las situaciones que yo les leí, les expliqué, simplemente le dijo, di la palabra y mi siervo será sano. Y los hombres, y uno podría decir, sí, ya hermano, está bien, pero ¿lo sanó realmente? Sí, porque después los hombres que él había enviado a hablar con él, cuando volvieron a la casa encontraron al siervo sano y le servía. Y cuando parte tanto Mateo como Lucas hablan de que era una persona que estaba con dolor, estaba con muchas situaciones. En ese tiempo no había, lo voy a llevar a urgencia, lo voy a llevar al SAMU, que venga la ambulancia. No había eso. Una persona que estaba enferma normalmente era una persona que estaba postrada. Pero sin embargo, igual que al hombre que bajaron por el techo, uno ahí se pregunta, ¿de quién era la fe? ¿Del hombre que bajó del techo o de los que lo bajaron? De los que lo bajaron. ¿Por qué ellos tuvieron fe? El hombre seguramente dijo, esto me llevan, no sé para dónde voy. Y decidieron hacer tira el techo para poder bajarlo porque no había espacio. Y simplemente Jesús le dijo, levántate y ándate. Pero la fe era de los que estaban arriba. El centurión, el esclavo se salvó, pero no por la fe de él. Quizás, como le vuelvo a decir, quizás él escuchó en el mercado hablar de un tal Jesús que viene, que sana, quizás. Pero el que mandó, el que intercedió, era un hombre que no sabía de Jesús, había oído nomás. Nosotros tenemos todo, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo. Es imposible que los que estamos aquí no agrademos a Dios. Es imposible. Porque todos, de una u otra manera, tenemos una medida de fe. Ahora la pregunta es, si yo reviso mi medida de fe, ¿cómo está? ¿Cómo este vaso? ¿Le falta? ¿O está vacío? ¿O está a la mitad? Amado, no es que uno empiece hoy día a lo que dijo el hermano, voy a empezar a orar hoy día 1 hora para estar orando para que el Señor me... Usted pregúntele al Señor, cada uno, como decía el pastor el domingo pasado, en la intimidad, en su oración, pregúntele al Señor, Señor, ¿dónde yo fallo? ¿En mi compromiso? ¿En que no soy suficientemente comprometido en las cosas tuyas? ¿En que fallo a veces? ¿En que no he aprendido a descansar en ti? ¿A entender el proceso que tú estás viendo en mi vida? Lo que enseñaba Rodrigo hace un par de semanas atrás, ¿hay algo que esté escondido y que no me permite seguir avanzando? ¿Qué me impide hoy? ¿Qué me impide yo avanzar en las cosas del Señor? Hagámonos ese análisis. Yo partí haciéndome ese análisis, sinceramente. Y este hombre me enseñó que a pesar de que es relativamente corto, pero tiene una enseñanza rica, muy rica. No mire desde afuera, desde acá, dentro, en la situación de él,
Entre en la situación de él. Él tenía a alguien que quería mucho, pero ahí estaba sufriendo, seguramente con dolores. Y decidió dejar todas sus cosas, dejar, no sé, toda su jerarquía y ir delante de aquel que él solamente había oído. Nosotros tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo. No hay razón para dudar. No hay, no, es que en realidad, mira, es que no hay. Tenemos todo para cambiar. Tenemos todo para entrar en el proceso para que el Señor haga algo en nuestra vida. Que Dios los bendiga, amados. Que Dios, en su infinita misericordia, haga que la fe de cada uno de ustedes aumente día a día. Y si estamos en el proceso, no lo voy a decir si está en el proceso, pero si estamos en el proceso, que Dios sea misericordioso con cada uno de nosotros y nos ayude y nos dé la sabiduría para saber buscar primero de Él y a quien Dios va a colocar a nuestro lado para poder fortalecernos. No desmerezca, porque si Dios quiere colocarle a alguien a su lado que en cierta forma usted dice, que este hermano en realidad, acéptelo, porque viene de Dios. Les invito a que nos pongamos en pie, vamos a orar. Me gustaría que siempre tendemos dice que todos somos uno en el Señor. Me gustaría que se pueda acercar lo más posible a otros y tómenle la mano. Yo voy a dirigir la oración, pero entiendan que no es mi palabra, es la palabra del Señor. Usted ore por también el que está a su lado, porque algún día nos vamos a encontrar en el cielo y vamos a estar juntos. Y no quiero decir, ¿y quién es este? No, es mi hermano y lo conozco. Y así como Jesús me amó a mí, a cada uno de los que están aquí, también Jesús les ama. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias, Dios, por considerarnos, por tenernos, Señor, aquí juntos, tomados de la mano como un solo cuerpo, como tú siempre lo has querido, Señor. Uno en Cristo. No somos separados, sino que estamos todos sujetos a ti, Señor. Un espíritu, un Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por el que está a mi derecha, el que está a mi izquierda, el que está adelante, el que está atrás. Te ruego, Dios, que tú, en tu infinita misericordia, les aumentes la fe, la convicción, la certeza de las cosas tuyas, Señor, que están en sus vidas, que están en el proceso, en el caminar de la vida de cada uno de los que están aquí. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios, porque tu palabra edifica mi vida, porque este hombre sin haber siquiera conocido a Jesús, solamente le dijo, Señor, di la palabra. Señor, en mi proceso solamente di la palabra. Señor, en mi falencia solamente di la palabra y yo saldré de todo esto, Señor. Gracias te doy, Dios, por mi hermano. Gracias por el que está a mi lado, porque así como tú moriste un día por mí, también lo hiciste por el que está a mi lado, Señor. Porque le amaste también, Señor. Porque le consideraste y le tienes considerado, Señor, estar en esta casa, Señor. Gracias te doy, Dios, porque sabemos, Señor, que estamos, Señor, bajo tu alero. Sabemos, Señor, que no hay nada que pase si tú no tienes el control. Que a pesar, Señor, de que yo pueda venir en mí la duda, Señor, yo quiero sentir la confianza, Señor, que estoy en el proceso tuyo. Que tu mano nunca se va a apartar de mi mano, Señor. Que siempre me vas a aceptar, que siempre me vas a guardar, que siempre va a sustentar mi vida, Señor. Padre, te ruego por las familias que están aquí,
por lo que representan cada uno de ellos, Señor, por lo que están viviendo, Señor. Si están viviendo situaciones, fortalécelos, llénalos de tu presencia. Que tu Espíritu Santo sea un río en sus vidas, Señor. Que no haya momento en que la duda se aparte, siempre esté fuera. Y la convicción de lo que yo soy en Cristo Jesús sea mi único pilar, bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por lo bueno que eres con la casa y con lo que en esta hora no están aquí nuestros pastores, la familia de Gladys, Señor. Te ruego también en su corazón que les dé paz y fortaleza en estos momentos, Señor. Gracias, Dios, te doy, porque, Señor, a veces cuando falta alguien, Señor, les extrañamos, Señor. Y tú sabes el proceso que vivimos cada día, Señor, en nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias por mis hermanos. Te doy gracias por la oportunidad de compartir la palabra con cada uno de ellos, Señor. Que sean muy bendecidos, Señor, en todo. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.